En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 15. Esta es la parábola del rico insensato. Lucas 12 del 15 al 21. ¿Ya lo tienes listo? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué decía? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, ¿qué diré? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, danos la oportunidad de que esta palabra que hoy se predica sea una palabra que mueva nuestros corazones hacia tu camino. Sabemos que tu camino es angosto, ancho el camino de la perdición. Queremos vivir en este camino que tú abriste, el camino de la cruz, el camino de tu vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad de escuchar palabra de Dios. Ata cualquier pensamiento que quiera distraernos, y sé tú, Señor, moviendo nuestros corazones al entendimiento de esta palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El texto que hemos leído es la parábola del rico insensato. Y se nos muestra a un hombre rico que hacía reflexión de la riqueza que tenía, de los bienes que había logrado. Y en toda esa reflexión él no pensó en compartirlos, sino en acumular. No pensó en compartirlos, sino en acumular. No pensó en el prójimo, sino en sí mismo. Es decir, lo observamos como un corazón lleno de egoísmo. Seguramente al leer esta parábola tendríamos muchos motivos para criticar a este hombre rico. Lo llamaríamos tacaño, egoísta, necio. Pero la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en lugar de él? O más aún, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? ¿No es verdad que muchos de nosotros nos parecemos al hombre rico en la parábola? Pensamos en nuestro futuro, nos preocupa lo que nos va a pasar a nosotros y buscamos acumular para nosotros mismos. Lamentablemente, gran cantidad de cristianos estamos esperando recibir bendiciones, pero no estamos esperando en mucho tener la bendición de dar a otros, de ser bendición para los demás. Hay varias frases que hablan de esta cuestión de la codicia, de la avaricia. Epicuro hace más de 2000 años dijo: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir, ¿qué? Tu codicia. Y hay otro mensaje que viene más actual. Dice: no hay mayor calamidad que entregarse a la codicia, es el camino a la insatisfacción constante. La codicia es el camino a la insatisfacción constante. Y es un pensamiento de la Edad Media. Dice: ¿qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Bernardo de Claraval. ¿En dónde se origina la codicia? ¿De dónde viene la codicia?
La codicia es impulsada por un sentimiento fundamental de privación. No quiero estar privado de bienes. Una especie de necesidad de algo que está ausente o no disponible para nosotros. La codicia entonces es un problema del corazón. Así lo ve la Biblia, es un problema del corazón. ¿Cuáles son los males de la avaricia, de la codicia? Primero, produce un sentido de estar insaciable. Escríbele ahí, insaciable. Sentimiento de no ser saciado. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama al dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y también dice, esto es vanidad. Le preguntaron a una de las personas más ricas, Rockefeller ya había tenido muchos millones de pesos, y le decían, ¿qué espera para el próximo año? ¿Qué espera? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela en su corazón? Otro millón de pesos, otro millón de dólares, otro millón de dólares. No pensaba en pesos, pensaba en dólares, otro millón de dólares. Hay un sentimiento de estar insaciable. ¿Sabe usted, en proporción de los ingresos, quiénes son los que más diezman? Muchas veces en las iglesias vemos que los que diezman, realmente diezman, el 10%, es los que menos ganan. Ellos pueden estar diezmando el 10%. Pero los que ganan más dicen, no me alcanza. No, ¿cómo voy a dar el 10%? Si yo gano 50,000, ¿cómo voy a dar 5,000 a la iglesia? No, ¿qué? 500, que les vaya bien. El que más tiene, más le cuesta dar lo que es de Dios. ¿Usted lo sabía eso? Que los ricos, los que viven en las zonas más ricas, son los más codos a la hora de dar propinas o de pagarle a sus empleados. También el mal de la avaricia es que hace perder la paz. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hace perder la paz. Es el gran problema de tener el dinero. Nos hace vivir en inseguridad. Y la siguiente es el camino, la codicia es el camino para extraviarse de la fe. Es el camino para extraviarse de la fe. Todos tienen su boletín, ¿sí? Para que lo vayan anotando, por favor. Es el camino para extraviarse de la fe. En Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice el versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso fíjese que cuando se hace una lista, Pablo hace una lista de los que no entrarán en el reino de los cielos, dice, ni los ladrones ni los ávaros, los pone al nivel de los borrachos o alcohólicos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los ávaros. En 1 Corintios 6:10 dice esto Pablo acerca de la avaricia. ¿Es peligrosa la avaricia? Dice, muchos se extraviaron de la fe, no entraron en los caminos de la bendición de Dios y de la salvación que ya tenía. Y dice, se extraviaron porque ya la conocían, la salvación de Dios, pero prefirieron seguir sus propios caminos de avaricia. Por la codicia las personas se endeudan. Van a Coppel y pues se les antoja. Y al fin sí puedo, y empiezan a endeudarse, a tener bienes que no les corresponde tener. Y de ahí viene el endeudamiento, dejan de pagar muchas veces y también ponen a otras personas como avales de sus propios adeudos y los meten en problemas por causa de la codicia. Por causa de la codicia los hijos se pelean por las herencias.
Papá, si tú vas a dejar alguna herencia, haz bien claro tu testamento. Y hoy este mes es el mes de los testamentos, papás, abuelos, personas que tienen bienes, hagan sus testamentos. No, es que yo ya le dije a mi hijito desde donde escupió hacia acá, y el otro desde el arbolito, y el otro de allá, el cachito ese es de allá, es de fulano. Pero se enoja con el fulano, no llegó a una cena, no, ese ya no le toca, ahora le toca al otro. Y así van, y al rato termina muriéndose sin testamento, y es una de pleitos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque llaman a la codicia entre hermanos. Los ávaros no heredarán el reino de Dios. Hay un camino mejor, es el camino de la generosidad. Yo no quiero recorrer el camino de la avaricia. Sé que soy propenso a estar pensando en mí, ¿tú no? ¿No eres propenso nada más a preocuparte por ti cuando sea viejo, qué va a pasar y de qué voy a comer? ¿No te pasa a ti eso? Soy propenso y no quiero serlo. Yo quiero conocer el camino, otro camino diferente. No quiero ser como este rico, que está, fíjate, es un rico muy reflexivo, ¿no? Y además muy religioso, porque dice que habla con su alma, cree en su alma. No es un rico ateo, es un rico religioso, porque dice que está discutiendo con su alma. ¿Qué haré, alma? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, pensando que con eso saciaba la paz del alma. ¿Y qué le dice el Señor? Necio. Ni sació tu alma, ni sació la realidad de lo que Dios quiere para tu vida. Así que lo que has provisto, ¿de quién será? Todo esto no sirve para tu alma. ¿Y lo que has provisto, para qué? ¿Para quién será? Pues van a ser para que se peleen tus hijos y para que se vuelvan flojos tus hijos, y no es el camino. El camino de la codicia no es el mejor camino. Y era un hombre, el de la parábola, bien trabajador, ¿no es así? Se ve que era bien trabajador, le chambeaba duro porque quería dejar bien provisionada su alma. ¿Todo eso para qué sirvió? ¿Sirvió para algo? Dice, necio, que vienen esta noche, vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay un camino mejor. Yo quiero conocer ese camino mejor, el camino de la generosidad. El camino de la generosidad. Yo quiero aprender de ese camino, ¿tú no? Yo quiero ser diferente. ¿Cuál es el beneficio de la generosidad? Al ser generoso, me beneficio a mí mismo. Proverbios 11:17 dice, compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo, pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Compadécete ¿de qué? De los demás. Hay una ley universal: lo que tú siembras, cosechas. Lo que tú has dado, regresa en bendición. Hay dos tipos de personas. Unos nada más están pensando en mí, y lo que tomo. Los ávaros están cavando un pozo donde ellos mismos se van hundiendo. El generoso piensa en el otro, en las necesidades de los demás. Por eso conviene ir con el que sufre, con el que está en enfermedad, de necesidad. Pídele a Dios que te dé esa oportunidad de estar en contacto con las personas que están sufriendo. A lo mejor no tienes a tu lado a alguien que esté sufriendo. Dime a mí, acompáñame y vamos con las personas que están en sufrimiento. Me gusta cuando hermanos me están diciendo, hermano, yo quiero ir a donde usted está yendo con Diego, ¿verdad? Que ahorita está en nuestras oraciones este pequeñín. Y me gusta que me acompañen porque ellos ven la necesidad. Ahí sí, todo corazón se va a conmover ante la situación de Diego. Con Diego vamos los martes a las 5 de la tarde. Y me dio gusto que Pepe y José Navidad la semana pasada me dijeron, queremos ir con usted, pastor. Ya también han ido otros hermanos y qué bueno, vamos a que estén acompañándome, porque ahí estamos viendo la necesidad de una familia que está buscando apoyar a su hijo que está en grave enfermedad.
Pero seguramente hay más personas a tu alrededor que están en sufrimiento. Ayer iban a operar a Fabián, ¿se acuerdan? ¿Y qué nos pidió Xochitl? No había necesidad económica, que había necesidad de oración. De oración. Y yo espero que hayan ustedes tomado tiempo para la oración. Se prorrogó la operación de Fabián. Pero yo sé que hay una iglesia que está orando, que se está entregando en compasión hacia la necesidad del otro. ¿A quién se beneficia el generoso? Al final está generando un beneficio a su alma. Ese sí es un verdadero beneficio a su alma. Por otro lado, al ser generoso me gano el respeto de los demás. El avaricioso no se gana el respeto de los demás, al contrario, vuelve su vida egoísta en algo que los demás no quisieran ser. En realidad, lo que tú haces permite que tu vida se conserve, pero lo que tú das permite que tu vida se desarrolle. En Filipenses 4, 14 y 15, en Filipenses, la carta a los de Filipo, Pablo está honrando a esta iglesia porque era una iglesia dadora, apoyadora. Está señalando en esta carta lo bien que hicieron los de Filipos para estar apoyándolo en su tribulación, en sus problemas. Está señalando que ellos, la iglesia de Filipos, participó en razón de dar, en razón de apoyarle. Y hace mención a esta iglesia, está ganando el respeto ante las demás iglesias. ¿Tú piensas en las personas que han sido generosas contigo, que te han apoyado? ¿Has pensado en ellas, las personas que han sido generosas, que estuvieron dispuestos a proveerte? Yo creo que sí, porque ganan nuestro respeto las personas que están dispuestas a apoyarnos, a darnos de sí, a ser generosos. Me decía la hermana Gina, oiga, pastor, pues me dio un regalo una hermana que, pues yo sé que es muy humilde, pero está viviendo en situación difícil, pero me dio un regalo bien detalle en su cumpleaños. ¿Qué le llamó la atención? La generosidad de esta hermana. Y así se da los aspectos de generosidad de los unos con los otros. Al ser generoso me gano, ¿qué? El respeto de los demás. También al ser generoso revela lo que es prioritario en mí, revela lo que es prioritario para mí. A ver, repite conmigo. Al ser generoso revela qué es lo prioritario para mí. Jesucristo en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, aquello que consideras más importante, allí está tu corazón. Cuando tú das, cuando para ti lo importante es ver que el otro esté bien, cuando tú estás dando un don que Dios te ha dado por el esfuerzo de tu trabajo para que otro esté bien, está revelando dónde está el estado de tu corazón y la alegría de tu corazón en el dar. Señala lo que realmente te gusta hacer, que es dar. Cuando tú das, revelas que importante es para ti el que el otro esté alegre. Eso es importante, que el otro no sufra en necesidad. Cuando tú no das y el otro está sufriendo, revela que a ti no te importa, tu corazón no tiene gran prioridad lo que está pasando en el sufrimiento a tu lado. Pero cuando tú das al otro, cuando tú te interesas por el sufrimiento, la necesidad del otro, es que sí te estás preocupando realmente y tu corazón está ubicando como prioritario el que el otro esté bien. Si Dios observara con rayos X el estado de tu corazón y Él, de hecho Él lo hace, Él revisa cómo está tu corazón, ¿cómo sería el estado de tu corazón? ¿Realmente cómo está tu corazón? ¿Preocupado por el bien de los otros? ¿Eres generoso de corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está preocupado por el otro? Sí, se debe de preocupar, debe estar interesado en situaciones
de necesidad del otro, debe de preocuparse. Y algo importante, al ser generoso, me parezco a Jesucristo. Al ser generoso, ¿me parezco a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso. Todo lo que está aquí es gracias a la generosidad de Dios. Él nos creó, ¿no? En Génesis capítulo 1 nos señala su actividad creadora. Pero no tan solo Él es el creador, también Él nos sustenta. En Hebreos capítulo 1 nos habla que Dios es el, ¿qué? Sustentador. Es el que está activo, buscando que todos nuestros órganos estén funcionando. Esa creación funcionando. Por otro lado, no tan solo nos creó, nos sustenta, sino algo muy claro es que Él nos ama. ¿Qué mayor generosidad que el amor? El amor se entrega. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que entregó, dio, fue generoso, entregó lo más valioso de sí, que es su propia vida. Y el mismo Hijo igual, de igual forma, Jesucristo dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Jesucristo fue generoso con su propia vida, la entregó. El Padre entregó al Hijo y el Hijo se entregó a sí mismo, por ti, por mí. Cada acto de Jesús, lo vemos en los evangelios, es un acto de generosidad. Las sanidades son actos de generosidad. Tú ves en Jesús ese amor, esa disposición a acercarse con el que estaba enfermo para dar de sí la sanidad que requería. Las liberaciones de los demonios son actos de generosidad de Jesús. Aún las discusiones que tuvo con los fariseos, el Señor estuvo dispuesto a discutir con ellos, a pesar de que ellos no iban a entender, pero Él estuvo dispuesto a dar su tiempo, su inteligencia en tratar de convencerlos de que vieran la revisión de su propia forma de fe, de creencia. A los cristianos, a ti y a mí, nos da el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12, que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, de tener la misma generosidad de Dios. Nos da el privilegio de poseer los mismos dones que Dios tiene, que es, uno de los dones es la generosidad, el darse hacia los demás. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál fue el carácter de Jesucristo? Generosidad plena. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, con tal de acercarnos a Él, acercarse Él a nosotros. Estamos entrando en una nueva etapa como iglesia. Estamos desarrollando lo que será, lo que nos ocuparemos el siguiente año, que esperemos para el siguiente año ya tener a toda la iglesia dentro de un grupo en casa. Después de haber pasado un tiempo, 2 años y medio de pandemia, aislados ahí en nuestras cuevitas, protegiéndonos en casa, donde pues gracias a Dios pudimos resistir el estar creando dinámicas virtuales para como iglesia estarnos vinculando. Bueno, ya llegó el tiempo de salir, llegó el tiempo de estar cercanos. Tenemos un trabajo como iglesia, un trabajo de generosidad, donde algunos podrán y querrán abrir sus casas. Otros querrán disponer el tiempo para ir a la casa donde estarán haciéndose grupos. Algunos estarán participando en estos grupos y estarán invitando a otros, y veremos cómo Dios se manifiesta en esa generosidad que se da en los grupos pequeños. Fíjate, Lucas 12:18.
Fíjate en ese versículo. Y dijo, ¿qué dijo el rico insensato? El rico egoísta, el rico egocéntrico. ¿Qué dijo? Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué se repite más de 2 veces? ¿Qué se repite? Mis y mis. ¿En qué pensaba él? Lo mío, lo mío, lo mío. Mi. Y la intención de Jesús es pasar a una vida no centrada en ti, una vida egocéntrica, en mí, lo que me pasa, lo que yo tengo o lo que no tengo, sino una vida centrada en Cristo. Es una vida que piensa en el otro, pensando en el otro. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, nosotros todos, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es el propósito de Dios en la vida de un creyente? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en la vida de un creyente? Que se vea la gloria de ¿quién? ¿Tu gloria? La gloria del Señor en mi vida. Dios está preocupado porque es lo mejor para ti, se preocupa porque tú llegues a ser como un Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristiano significa estar en Cristo. Eso es lo que significa cristianos, estar en Cristo. Y por eso el propósito del Señor es que nosotros estemos dejando de estar en nuestros egoísmos, en nuestra propia avaricia de nuestra propia vida y empezando a pensar en los demás. Crecer en ese camino, el camino de la generosidad. Vamos a dar un paso. Ahorita, gracias a Dios, ha habido un esfuerzo, ha habido una dedicación en concentrarnos como iglesia. Estamos logrando que algunos asistan, ya salgan de sus casas, otros se resisten a mantenerse en casa. Bueno, si alguien se ha resistido en mantenerse en casa, vamos a buscar ir a sus casas. Vamos a invitarles a que se abra ahí un lugar de adoración, de comunión en el Señor. Pero Dios puede permitir que nosotros seamos como Él, generosos como Él. ¿Quisieras que pasara eso en tu vida? Pensando más en los demás y menos en ti. Yo sí quiero, yo quiero que me dé esa oportunidad. Vamos a escuchar este canto, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos vista de su presencia, de su personalidad.